Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio semanal que tenemos para analizar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Le llamamos The Week. Esto es parte de La Horatica, un proyecto de periodismo independiente que sobrevive solo con los aportes económicos que ustedes mismos dan. Pueden hacerlo a través de www.patreon.com/La Horatica o pueden hacernos un simple móvil al 8607-6470. Arranquemos de una vez con las noticias de esta semana. La diputada Cindy Murillo de la fracción oficialista Pueblo Soberano promovió activamente y votó a favor en 2 debates consecutivos el proyecto de ley 22.981, hoy convertido en la ley 10.963, que crea el área silvestre protegida Paisaje Nacional Espejo de Agua Embalse Arenal. Bueno, ¿y eso a mí qué carajos me importa? Ya voy, relájese. Esa ley legaliza y regula actividades turísticas en los márgenes del lago Arenal, una zona donde opera un hotel de la familia de la diputada. El negocio en cuestión es el Tinajas Arenal Lakefront Lodge, un hotel de 3 estrellas con restaurante ubicado a orillas del lago. El establecimiento opera en un terreno del cual la propia diputada es una de las titulares según el Registro Nacional de la Propiedad. Además, el hotel funciona bajo la razón social Yasu de Arenal S.A., sociedad donde el padre de Murillo figura como presidente de la junta directiva, la madre como secretaria, la diputada como tesorera y una hermana como fiscal. La investigación fue publicada originalmente por La Voz de Guanacaste y ampliada posteriormente por La Nación. La ley que Murillo impulsó elimina la franja de protección de 50 metros perimetrales del lago, concesiona los terrenos en los márgenes del embalse y da cobertura legal a más de 700 familias que operaban en la informalidad. Entre esas familias, el negocio de la diputada, que según los registros llevaba más de 10 años funcionando de forma irregular. La nueva legislación transforma de un golpe esa irregularidad en legalidad. El beneficio para el Tinajas Arenal Lakefront Lodge es directo, concreto y documentado. Durante el primer debate, el pasado 28 de mayo, la diputada tomó la palabra en el plenario para argumentar su voto a favor. Habló de justicia histórica para las comunidades del Viejo Arenal y Viejo Tronadora, pueblos anegados hace 50 años para construir el embalse. Ni durante ninguna etapa del proceso legislativo, Murillo declaró su conflicto de interés. Tampoco lo hizo en el video que publicó en sus redes sociales celebrando la aprobación de la ley, donde se jactó de ser quien le pidió personalmente a la presidenta Laura Fernández que convocara el proyecto en estas sesiones extraordinarias. Cuando fue confrontada por medios de prensa, confrontada es un piropo, porque al medio que le dio la entrevista fue a Trivisión. La diputada dijo que ella no es socia ni propietaria del negocio. No soy socia y nunca lo he sido. Más bien ojalá lo fuera, pero no lo soy al día de hoy. Sin embargo, en la misma entrevista reconoció que es tesorera de la sociedad anónima y que el emprendimiento sí es familiar. Lo único es que figuro como tesorera de la Junta de la Sociedad Anónima, pero en sí el emprendimiento sí es familiar, pero está a nombre todo lo que es la patente comercial de personas físicas, que es de mis familiares. Menos mal. Yo no sé si es que ella realmente no nota lo malo de todo esto, o sí lo sabe y se hace la que no, porque la contradicción es bastante notable. Ser tesorera de una sociedad es tener un cargo formal dentro de su estructura jurídica, con responsabilidades legales sobre sus finanzas. Decir que no es socia mientras ejerce ese cargo es, en el mejor de los casos, cinismo. En nuestra legislación, el artículo 105 del reglamento de la Asamblea Legislativa establece que un diputado puede y debe excusarse de votar cuando el asunto en discusión puede otorgar un beneficio directo a sus parientes hasta el 3er grado de consanguinidad o a las empresas en las que tenga participación.
criterios del Departamento de Servicios Técnicos de la propia Asamblea, de la Procuraduría General de la República y jurisprudencia de la Sala Constitucional coinciden en que el deber de probidad es una obligación constitucional, no una cortesía. Y más grave aún, el artículo 48 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito establece penas de 1 a 8 años de prisión para quien vote favorablemente una ley que beneficie directamente a sus familiares hasta el tercer grado de consanguinidad o a las empresas en las que estos tengan participación. El diputado Edgardo Araya, del Frente Amplio, ya denunció penalmente este caso ante la Fiscalía. Y a doña Cindy, no. Con todo el respeto que merece su cargo como diputada, usted no puede pararse en el plenario a hablar de deudas históricas y de justicia para comunidades desplazadas, mientras su familia tiene un hotel a la orilla del lago que va a beneficiarse directamente de la ley que usted estaba votando. Eso se llama usar el poder político para resolver asuntos privados. Y hay una ley con penas de cárcel que dice exactamente esas palabras. Lo más vergonzoso no es el conflicto de interés en sí, que ya es serio. Lo más vergonzoso es que usted lo sabía, lo ocultó y luego tuvo el descaro de publicar un video en redes sociales celebrando el logro como si fuera una heroína de las comunidades ticas. Las familias del viejo Arenal merecían una diputada que los defendiera. Lo que tuvieron fue una diputada que llegó a defenderse y beneficiarse a sí misma. La presidenta Laura Fernández llegó esta semana a la Asamblea Legislativa acompañada de su ministro de Seguridad, su ministro de Justicia, directores de cuerpos policiales y diputados oficialistas para presentar un paquete de 6 proyectos de ley en materia penal y penitenciaria. El anuncio fue cargado de escenografía y la presidenta advirtió que vendrán más reformas. 2 de esos proyectos merecen una mirada detenida. Esos se los explico ya y los otros 4 se los comento luego. El primero importante lleva el nombre del oficial de Fuerza Pública Gerson Rosales Cascante, asesinado el 14 de mayo de este año en Batán, mientras cumplía sus funciones. El nombre es deliberado. Poner a un policía caído como titular de un proyecto de ley es una operación política antes que jurídica, y conviene tenerlo presente al leer su contenido. El texto reforma el artículo 28 del Código Penal, que actualmente regula la legítima defensa bajo 2 requisitos: agresión ilegítima y necesidad razonable de la defensa empleada. El proyecto no toca solo la protección de policías, amplía expresamente la legítima defensa para proteger a familiares hasta 4º grado de consanguinidad, crea una presunción de legítima defensa para quien rechace un escalamiento en su vivienda o local comercial durante la noche y la extiende también a quien intente impedir la consumación de delitos graves. Hasta ahí son cosas que podrían discutirse, pero el núcleo más problemático del proyecto es el nuevo artículo 28 bis, la presunción de legítima defensa para policías, guardas municipales y, mucha atención, personal de seguridad privada, cuando repelen o eviten una agresión que ponga en peligro su vida o la de terceros. Para entender por qué esto es grave, hablamos con Marco Feoli, profesor de la Universidad Nacional, miembro del Comité para la Prevención de la Tortura y experto independiente en materia de derechos humanos y seguridad. Esa propuesta pudo haberla firmado Alberto Fujimori y Augusto Pinochet en el Chile de los 70 o en el Perú de los 90. Esa medida es una medida que a mí me parece especialmente peligrosa y es una medida que tiene tintes fascistas. Así lo digo. En la medida en que se relajen y se flexibilicen los controles sobre las fuerzas del Estado, estamos renunciando a las bases de lo que supone un régimen democrático y un Estado liberal. Este proyecto, en términos prácticos, invierte la carga de la prueba. Hoy, si un policía dispara y mata a alguien, corresponde demostrar que actuó dentro de la ley. Con el proyecto, la acción policial se presumiría legítima de entrada y sería el Ministerio Público quien tendría que probar que no lo fue. Y eso no aplica solo a la fuerza pública, también alcanza a guardas de condominios o supermercados, personal de empresas de seguridad privada con formación baja o nula y sin el escrutinio institucional que tiene un cuerpo policial del Estado. Ya existe, digamos, una regulación para la legítima defensa.
hacer un matiz para darle a la policía un papel, digamos, privilegiado, no solo implica poner a la ciudadanía por debajo de las fuerzas del Estado, es obviar que la lógica de un Estado liberal está fundada en la idea de que tienen que existir límites y restricciones al poder de la policía, al poder de las fuerzas del Estado, no porque queramos que la delincuencia campee, no porque queramos que los delincuentes hagan lo que quieran, sino porque la ciudadanía tiene que protegerse también de quien puede abusar al detentar el poder, porque un policía tiene más poder que un ciudadano común que anda por la calle desarmado, que anda por la calle caminando libremente y que no tiene ninguna autoridad. Eso es lo que se intenta proteger en la lógica, digamos, de un Estado liberal, con las restricciones que hay para que las fuerzas del Estado no actúen, digamos, con excesos. Y el proyecto lo que hace es invertir eso. El proyecto tiene otras piezas también. Aumenta penas por resistencia a la autoridad, crea un delito específico de amenazas contra policías, amplía el plazo de detención para interrogatorio de 6 a 12 horas y amplía las causas de prisión preventiva para incluir a quien se resista activamente durante una detención. Es decir, están creando todo un sistema para proteger, cuidado y no, la excesiva fuerza y el autoritarismo de las fuerzas policiales. Pero la presunción de legítima defensa es esa pieza más peligrosa de todo esto. Por eso creo que hay que ponerle tanta atención. El otro proyecto del paquete que hay que ver con lupa se llama Ley de Cero Ocio en las Cárceles. El texto propone que las personas privadas de libertad participen en actividades productivas, que el Ministerio de Justicia firme convenios con empresas privadas para que presten servicios o elaboren bienes dentro o fuera de los centros y que los ingresos generados se distribuyan. 35% para manutención en el sistema, 35% para reparación a víctimas, 20% para apoyo familiar y 10% para ahorro. También crea un fondo de reinserción social administrado por el Ministerio de Justicia. Marco Feoli, quien valga decir también fue ministro de Justicia, es decir, conoce muy bien el sistema penitenciario, no se anduvo con rodeos. Yo creo que el proyecto es puro humo, es una parte de la puesta en escena en la que han convertido al Ministerio de Justicia y al sistema penitenciario. Y es una puesta en escena porque, primero, las personas privadas de libertad, si no trabajan en las cárceles, en su mayoría, no es porque haya una, digamos, predisposición a que no trabajen, es porque el Estado no tiene suficiente capacidad operativa para poder emplear a todas las personas. El diagnóstico de Feoli tiene un respaldo en datos. Hace 10 años había 9,000 personas privadas de libertad en Costa Rica. Hoy hay casi 19,000. La población penal se duplicó en una década. El problema es que la infraestructura, el personal y la oferta laboral no han crecido al mismo ritmo que la población penitenciaria. Legislar la obligación sin resolver la capacidad instalada es legislar para las cámaras. Las personas privadas de libertad trabajan en las cárceles. De hecho, estaba revisando ahora una noticia del 2016 de un acuerdo que se había suscrito con la Municipalidad de Liberia para que las personas privadas de libertad recarpetearan las calles que estaban alrededor del centro penal en Liberia. Bueno, quiero decir, estas cosas se han hecho siempre. Las personas actualmente trabajan. Y hay un problema adicional con la distribución del subsidio, que nos lo comentó Marco también. El proyecto destina 35% de los ingresos a reparación de víctimas, pero no explica cómo se identificaría a esas víctimas, cómo se distribuiría el dinero cuando hay varias, ni qué ocurre con delitos que no tienen una víctima individual concreta, como por ejemplo el tráfico internacional de drogas o los delitos ambientales. ¿A quién se le daría esa plata? Y para terminar, les resumo muy rápidamente lo que hacen los otros 4 proyectos presentados. El expediente 25.615 reforma el delito de asociación ilícita, que ya existe en el Código Penal, con penas de 1 a 6 años, para rebautizarlo como asociación, ampliar su definición y crear agravantes para quienes recluten menores, usen tecnología para evadir la detección o sean funcionarios públicos. Las penas más altas, de 8 a 20 años, aplican para quienes dirijan estructuras vinculadas al terrorismo o el narcotráfico.
El expediente 25.000 parte de un problema concreto. Hoy en día, una persona con múltiples condenas previas puede acceder a los mismos beneficios penitenciarios que alguien que cometió un delito por primera vez. El proyecto nacional de reincidencia y establece que quien acumule condenas por delitos enfrentará penas más altas y tendrá vetado el acceso a beneficios como la libertad condicional o el arresto domiciliario. Para los delitos más graves, homicidio, femicidio, secuestro extorsivo o narcotráfico a gran escala, ese veto aplica desde la primera condena, sin importar si la persona tiene antecedentes o no. El expediente 25.618 apunta contra las pistas de aterrizaje clandestinas, eleva penas para quienes las construyan o faciliten y crea una medida cautelar que impide vender o traspasar propiedades vinculadas mientras dure el proceso penal. Y el expediente 25.619 reforma las reglas de consulta de antecedentes penales. Para jueces y fuerzas de seguridad, los registros serían permanentes. Para certificaciones laborales, se cancelarían a los 15 años del cumplimiento de la pena. Entonces, doña Laura llegó al Congreso con 6 proyectos, una guardia de honor de ministros y directores policiales y el nombre de un oficial muerto en el título del primero. Detrás de la puesta en escena hay proyectos que, en el mejor de los casos, regulan cosas que ya existen y en el peor, amenazan las bases del Estado de Derecho que usted juró proteger. Una ley que presuma que todo disparo de un policía o un guarda de condominio es legítima defensa hasta que se demuestre lo contrario, no protege a los ciudadanos honestos, más bien los pone en peligro. Y una ley de cero ocio en cárceles que no explica de dónde va a salir la oferta laboral para 19.000 personas privadas de libertad tampoco es una solución. Además, se vendió como algo obligatorio, como que los van a obligar a trabajar a partir de ahora. Y no, será voluntario. La gente de este país está harta de la inseguridad y tiene todo el derecho de estarlo, pero merece respuestas reales. No proyectos pensados para generar titulares y que después, cuando los declaren inconstitucionales en la sala cuarta, ella pueda decir que el sistema no la dejó trabajar. Porque ese es el guión. Eso es lo que están haciendo. Y hablando de la sala, una actualización sobre un tema que sinceramente ya me tiene harto. ¿Se acuerdan que la semana pasada les conté que la Asamblea envió a la Corte toda la nómina propuesta para elegir magistraturas suplentes y que básicamente les dijo que crearan una nueva? Pues resulta que la Corte Suprema de Justicia acordó este lunes, con 16 votos a favor, devolver a la Asamblea Legislativa la nómina de 18 personas propuestas, sin hacerle ningún cambio. El motivo es simple y grave al mismo tiempo. La Asamblea rechazó la lista sin dar ninguna explicación. El proceso de selección de esos 18 nombres fue riguroso. La propia Sala Constitucional conduce un filtro que incluye evaluación académica, estudios sociolaborales y verificación de probidad. La Constitución Política es clara en su artículo 164. El Poder Judicial selecciona y recomienda y la Asamblea elige de esa nómina. Lo que no contempla la Constitución es que la Asamblea simplemente devuelva la lista sin decir por qué. El presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, lo dijo en la Corte Plena. En otros casos en que la Asamblea devolvió una nómina, al menos dio criterios para que la Corte supiera qué corregir. Esta vez no hubo nada, hubo silencio. Y detrás del silencio, la intención del oficialismo de torcer el brazo de la Corte y elegir a quienes ellos quieran. Y las consecuencias no es que sean, digamos, abstractas. Hay más de 40 casos que la sala no puede resolver porque 4 o más magistrados están inhibidos y no hay suplentes disponibles para sustituirlos. Mientras tanto, personas que esperan resolución de sus casos constitucionales seguirán esperando. Y vean, yo no les voy a decir de nuevo mi opinión porque ya se las dije en los últimos 2 episodios. Estoy harto de estos juegos políticos del oficialismo y de que no entiendan que quienes pagan los platos rotos son las personas más vulnerables que acuden a la sala para que garantice sus derechos. Harto estoy. Pero a pesar de estar harto, quiero cerrar con unas cuantas buenas noticias.
El Fondo Semilla Sonora, impulsado por el Ministerio de Cultura y la Asociación de Compositores y Autores Musicales, entregará 20 millones de colones a 17 proyectos musicales costarricenses seleccionados entre 165 postulaciones para financiar composición, producción de álbumes y sencillos inéditos. Una buena noticia para una industria que hoy ocupa menos del 3% del consumo musical en plataformas y radios nacionales. Estudiantes del Colegio Cedes Don Bosco se ganaron un viaje a Brasil para vivir de cerca el Gran Premio de Fórmula 1, después de que su equipo URB Apex se coronara campeón en la categoría Entry Level 3D Class de las finales nacionales de STEM Racing 2026, una competencia en la que en este año participaron cerca de 520 estudiantes de comunidades urbanas y rurales de todo Costa Rica. El próximo 16 de julio, el auditorio del Museo de los Niños recibirá la tercera edición de La Paliatón de la Risa, un show de comedia con Elvirilla, Marcia Saborío, María Torres, Juanca Galindo, Gallina y Pepe, donde el 100% de lo recaudado irá a compra de equipo médico para el programa de cuidados paliativos pediátricos. Las entradas cuestan 10,000 colones, son para una buena causa y pueden adquirirse mediante el SIMPE al 8717-8000 con el detalle Paliatón 2026. Más de 650 mujeres de entre 40 y 75 años en Puerto Viejo de Sarapiquí podrán acceder a mamografías gratuitas hasta el 10 de julio, gracias a una unidad móvil instalada en el área de salud local. La iniciativa, impulsada por la alianza Al-Salus con apoyo de la Caja y la Clínica Bíblica, está abierta a mujeres aseguradas y no aseguradas que no se hayan realizado el examen desde el 2023 o antes. El Colegio de Contadores Privados realiza del 22 al 26 de junio su cuarta feria virtual de empleo, con cerca de 40 empresas ofreciendo oportunidades en contabilidad, finanzas, banca y recursos humanos. La actividad incluye además charlas sobre salud mental, ética profesional y habilidades para el mercado laboral actual. El programa Niñas Sabias, impulsado por Voces Nuestras, ha capacitado a más de 365 niñas en Costa Rica en educación menstrual, autoestima y prevención de la violencia a través de 5 módulos formativos y una red de 15 educadoras comunitarias certificadas. La iniciativa trabaja en el marco de la Ley de Menstruación y Justicia y ya opera en los cantones de Goicoechea y Moravia. Y finalmente, la Universidad Senfotec organiza el 28 de junio el Maker Fair San José 2026 en el SIC de Ande, un evento gratuito en competencias de robótica, exhibiciones de inteligencia artificial, talleres tecnológicos y torneo intercolegial Sumo Bot, declarado de interés nacional por el Ministerio de Educación. La entrada es libre con registro previo. Estas fueron las noticias más importantes del 15 al 19 de junio en Costa Rica. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, pueden compartir este podcast para que le llegue a más personas, pero lo más importante que pueden hacer es apoyarnos con su financiamiento www.patreon.com/inclinada o pueden hacernos un simple móvil al 8607-6470. Chao.